¿Sabías que la pérdida de audición relacionada con la edad, también llamada presbiacusia, es una disminución auditiva que ocurre gradualmente para muchos de nosotros a medida que envejecemos? Es uno de los padecimientos más frecuentes que afectan a los adultos al entrar en edad avanzada. Con este dato iniciamos. Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Estamos desde el Hospital San Angelino Universidad y nos acompaña la doctora Yolot Leiva, con especialidad en audiología y otoneurología. Hoy charlaremos de presbiacusia. Bienvenida, doctora. ¿Me ayudas presentándote? Soy la doctora Yolot Leiva Juárez y mi especialidad es audiología y otoneurología. Gracias, doctora Leiva. Para iniciar, ¿nos puedes decir qué es la presbiacusia? La presbiacusia es la pérdida paulativa y gradual que se va teniendo de la audición a lo largo de la vida. En pocas palabras, el oído tiene derecho a envejecer y va perdiendo funciones. ¿Y hay alguna edad en que se pierde la audición? A partir de los 35 años de edad, todos empezamos a perder audición, pero en promedio a los 65 años, más de la mitad de la población en México tiene pérdida de audición. Doctora, entonces con este dato entiendo que es muy común la presbiacusia, ¿cierto? La presbiacusia es muy común en la población en general. Alrededor del 50% de las personas mayores de 65 años ya tienen una alteración de la audición. Esta alteración puede ser una alteración superficial, media, severa o profunda. Y de acuerdo con lo que mencionas, ¿cuáles son los tipos de pérdida de audición? Son pérdidas conductivas, sensoriales o mixtas. Conductivas se refiere a que el paso del sonido que va desde el oído externo al oído medio y al oído interno tiene alguna alteración, alguna inflamación, alguna infección o alguna alteración anatómica. Las pérdidas sensoriales son las pérdidas principalmente donde se afecta el oído interno, donde se afecta el nervio auditivo. Y las pérdidas mixtas, como su nombre lo dice, puede haber alguna alteración tanto por el nervio auditivo, por edad, por ejemplo, más aparte alguna pérdida por alguna infección en ese momento. Tomando estos datos, ¿cuáles son las causas que pueden provocar la presbiacusia? Sí, las causas que pueden provocar una presbiacusia son desde la herencia, también la exposición a ruidos, algunas enfermedades vasculodegenerativas como diabetes, hipertensión, alteraciones de colesterol o triglicéridos, tabaquismo. Otra es, por ejemplo, algunas actividades recreativas como la gente que tiene alguna actividad de tiro, por ejemplo, algún policía o alguna actividad recreativa donde haya mucho uso de ruido o sonidos o máquinas. También si las personas presentan infecciones constantes en las vías auditivas, por ejemplo, cuadros de otitis, o también algún medicamento. Hay medicamentos que pueden dañar la audición, como los ototóxicos. Y doctora, ¿cómo se empieza a detectar la falta de audición? Se empieza a detectar en casa principalmente porque empieza a haber problemas para entender o para escuchar. Y también en el trabajo es una de las causas en las que las personas ya tienen problemas para comunicarse. Piden las personas que se les hable más fuerte o tienen que repetir las cosas 2 veces para que ellos los puedan entender. Esa es la causa o esa es la forma en la que las personas empiezan a dar cuenta que ya no están escuchando bien. También cuando están hablando por teléfono, cuando están viendo la tele, cuando están escuchando el radio, muy probablemente tengan la necesidad de subir más el volumen. Entonces, con estas situaciones que se van observando, ¿cuándo es el momento oportuno que se debe consultar a un médico por la pérdida auditiva? Se debe de consultar a un médico cuando ya la pérdida de audición empieza a ser un problema en la vida diaria. Tengo más problemas para comunicarme en el ámbito familiar y las personas que tienen algún trabajo también tienen problemas para poder comunicarse ya en el trabajo, o se les dificulta entender a lo mejor alguna indicación en el trabajo y empiezan a tener problemas para desarrollarse habitualmente. Y esto les causa pues también ciertos trastornos como de depresión, ansiedad, están a lo mejor un poco más ansiosos en el día porque les cuesta trabajo un desempeño habitual. Doctora, con estos datos me surge la duda, ¿se puede recuperar la pérdida de audición? La pérdida de audición indudablemente
simple hecho de seguir cumpliendo años va a haber una pérdida de audición. ¿Qué quiere decir? Que el oído pues tiene derecho a envejecer y va perdiendo estas funciones. Si a eso a lo mejor se le agregan algunos otros factores, pues la pérdida puede avanzar más rápido. El tratamiento como tal va enfocado a lo que causó esa pérdida. Por ejemplo, si la pérdida está ocasionada por alguna infección de oídos, al recibir el tratamiento adecuado se puede a lo mejor frenar esa pérdida. Pero si es una pérdida por edad, porque tiene alguna etiología hereditaria, pues prácticamente se puede ir controlando y se puede ir diagnosticando, pero muy difícilmente se va a poder controlar como tal la pérdida o frenar esa pérdida. Ah, muy bien. Entonces, ¿nos puedes platicar cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir si no se atiende la pérdida de audición? Pues principalmente que se pierda más audición, y esto va enfocado a que las personas que tienen esta pérdida auditiva pueden llegar a tener también un deterioro cognitivo. La falta de estímulo auditivo va muy unida a problemas de memoria, a problemas en un entorno familiar o en un entorno saludable laboral. ¿A qué me refiero? Que pueden empezar con depresión, con ansiedad, a lo mejor se pueden distanciar en lo social y eso también va a provocar un deterioro del estilo de vida en general. Doctora, por consiguiente, ¿cómo se puede tratar la presbiacusia? El tratamiento depende de la causa. Muchas veces se pueden dar medicamentos específicos si es el caso de una infección. También, por ejemplo, si es una pérdida por edad sin algún otro factor, lo que ayuda mucho son los auxiliares auditivos. En caso de que tenga alguna otra etiología, pues hay que tratar el origen de lo que lo está ocasionando. Muchas veces puede ser un descontrol de alguna enfermedad metabólica que el paciente tenga, como cuál, aumentos de presión, aumentos de azúcar, aumentos de colesterol o triglicéridos. Se tratan estas enfermedades y la audición puede regresar o puede mejorar. Y una pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿se puede prevenir la presbiacusia? Se puede prevenir principalmente con lo que nosotros llamamos salud auditiva, no escuchando a lo mejor sonidos muy fuertes, no tomando medicamentos que nosotros decimos medicamentos ototóxicos, que son principalmente algunos medicamentos como antibióticos muy fuertes o algún tipo de medicamento que se da para ciertas enfermedades como cáncer, que son medicamentos oncológicos. Otra de las cosas para poderlas evitar es mantener una salud en general óptima. Si yo soy diabético, soy hipertenso, mantener un buen control en estas enfermedades, buena alimentación y, como siempre, hacer ejercicio. El ejercicio hace que el cuerpo tenga una mejor oxigenación y eso también ayuda al sentido en general del oído. Doctora, tocando el tema de prevención, ¿qué estudio nos deberíamos realizar para saber si tengo una pérdida de audición? En un adulto el estudio ideal se llama audiometría. Es un estudio que es subjetivo, donde es un estudio rápido, no duele, no arde, no se pica al paciente, pero el paciente tiene que tener la disposición para poder cooperar. Varios sonidos a través de audífonos y el paciente tiene que detectar estos sonidos. ¿Cómo los va a ir detectando? Nos va a ir avisando cuando él alcanza a percibir estos sonidos. Con la percepción de estos sonidos nosotros obtenemos una curva y esta curva la valoramos tanto en sonidos medios, bajos y altos, o sea, agudos, frecuencias del habla y sonidos graves. Nosotros tomamos un porcentaje de los resultados y con este porcentaje obtenemos la pérdida de audición del paciente. Y para finalizar, ¿nos podrías dar alguna recomendación a los escuchas de este podcast? Por lo regular, después de los 35 años, tenemos que estar conscientes de que el oído se empieza a perder, que yo puedo empezar a padecer una pérdida auditiva. Lo ideal es acudir con un médico especialista, que en este caso es un audiólogo, y a estar haciendo revisiones frecuentes. Lo ideal es que se haga una vez al año un estudio audiológico o antes si el paciente presenta alguna pérdida de audición súbita. ¿A qué me refiero con súbita? Que en un par de días yo note que de estar escuchando un 100% me bajó mi audición a menos del 50%. Eso es una pérdida súbita y hay que acudir con un médico audiólogo en lo posible, lo
más rápido. Con esto llegamos al final de este podcast. Quiero agradecerle a la doctora Leiva por esta charla, al Hospital San Angelino Universidad por las facilidades prestadas y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.